vamos a hacer la sombra de una escalera de caracol en perspectiva militar. Tenemos una circunferencia. En esa circunferencia vamos a hacer divisiones correspondientes a los escalones. Por ejemplo, hacemos dos diámetros ortogonales. Vamos a hacer, por ejemplo, uno por aquí y otro por aquí. Y ahora hacer una división en 8 partes mediante las dos bisectrices de esos dos diámetros. Bueno, tenemos entonces ya la división de escalones. Deberían ser más para que dé la altura de subida a un piso completo, si no, no va a dar la altura, pero bueno, es simplemente para ver el método. Entonces hacemos una línea vertical, que es el eje para esas escaleras, que es este, y ahora le vamos dando alturas. Por ejemplo, esta, la altura 1, altura 1. Haciendo centro, altura 1, hacemos este arco. También con compás, y unimos este punto con este y este con este, de manera que esas dos líneas son paralelas a las dos de la base. Ahora cogemos aquí el punto 2 y también por el punto 2 hacemos una línea que es paralela a esta de la base y hacemos otro arco de circunferencia que va a llegar aquí hasta el punto 2 también, y unimos con este punto. Ahora hacemos aquí 3 unidades, tenemos las 3. Por el punto 3 hacemos una paralela a esta, y ahora por este punto cogemos ahora el punto 4. Entonces tenemos el punto 3, también haciendo centro aquí hacemos otro arco, y tenemos ya el punto 3, que es este, y por el 4 una paralela a esta. Bueno, tenemos ya el cilindro y hacemos la tangente común a ambas circunferencias. Tenemos aquí otro arco, tenemos aquí otro. Bueno, tenemos el 4 ya, y ahora hacemos centro aquí, hacemos otro arco hasta que llegue aquí. Lógicamente por aquí una paralela a esta, y ahora aquí el punto 5, por el punto 5 una paralela también a esa, y ahora por aquí una paralela a esta, y por aquí el punto 5. Hacemos centro en el 5, un arco hecho con compás también, y por último por el punto 6 una paralela a esta, levantando una vertical, y lo mismo, levanto una vertical y hago otra vez paralela a esta, y también con compás hago el último arco. Tengo ya, vamos a terminarla aquí, por ejemplo, una escalera en perspectiva militar. Bueno, convendría marcar bien los puntos de la figura, ya que luego es fácil equivocarse. O sea, por aquí viene la escalera, por lo menos los peldaños, que es lo que más determinan la estructura de la figura, porque en el momento en que hay mucha línea es fácil equivocarse con la de abajo. Entonces, mediante este método pues es más fácil ajustarse a las líneas y curvas de la figura. Bueno, tenemos ahí la perspectiva militar. Esto es tangente a la base, y aquí igual, y termina aquí. Bueno, vamos a calcular, por ejemplo, las sombras que se dan en esa escalera. Entonces, si por ejemplo decimos que la sombra de este punto, pues vamos a poner por caso cae aquí, quiere decir que el rayo sigue esta dirección, y que la proyección de este punto, siendo esta, determina la dirección por el suelo, que es esta. Por tanto, la sombra de esta línea paralela a ese suelo del escalón, pues será una paralela. Bueno, hacemos lo mismo por este punto, paralela a esta y paralela a la del espacio, obteniendo ahí la sombra de ese extremo del escalón, que es esta. Bueno, si cogemos por ejemplo un punto cualquiera y hacemos su proyección sobre el escalón, pues lo mismo, sigue esta dirección, esta, y sigue la del espacio, esta, por tanto la sombra de esta línea pues será esta. Bueno, tenemos que la dirección del suelo es esta, entonces hago una paralela y una paralela aquí a la circunferencia. Entonces tengo aquí la separación de luz y sombra.
Eso quiere decir que la sombra de este punto, siguiendo esta dirección, es esta. Y la de este punto, que caerá más hacia adentro, si hago lo mismo, la dirección por el suelo es esta. Eso quiere decir que este arco provoca este arco. Por ser paralelo al suelo, un arco exactamente igual de grande, de aquí a aquí igual de grande que esto. Y luego la sombra de esta línea será una paralela a ella. Si hago, por ejemplo, la sombra de esto, pues tengo que por el suelo sigue esta dirección y por el espacio sigue esta, por tanto la sombra de esta línea será una paralela a ella. Y ahora la sombra de esta curva será una curva idéntica, que puedo también trazar donde cae el centro y hacerla con arco, o bien coger un punto, su proyección, hacer la dirección por el suelo, la dirección por el espacio y me va determinando estos puntos. Bueno, pues tengo aquí la recta. En el momento en que tengo la sombra de este punto, a partir de ahí la tangente curva, luego la sombra de esto y luego la sombra del escalón. Bueno, si hago la dirección por aquí, por el espacio, obtengo el punto donde se separa la luz de la sombra exactamente. Que en realidad, si esto está bien dibujado, ese punto tiene que corresponder a este, el de esta línea. Porque aquí es donde se separa la luz de la sombra, o sea que ese punto, este y este, que es en realidad de donde sale realmente aquí la sombra a partir de esta curva, pues están los tres alineados. Bueno, pasa lo mismo con esto. Si hago la dirección del rayo por aquí, tengo que según la dirección del rayo, pues a partir de aquí tengo la sombra realmente de la siguiente línea. Eso quiere decir que esto en realidad corresponde al escalón este y por aquí viene la sombra de ese escalón. Se ve muy poco, pero bueno. O sea, que en realidad ahora, y esto aquí va a pasar lo mismo con este punto, igual que pasa con este, ¿no? O sea que en realidad si ahora trazo aquí la dirección por el espacio y por el suelo, tengo que la sombra de este punto es esto. Y así aquí se separa la luz de la sombra, por tanto, a partir de aquí tendrá que venir la sombra de esta línea. Y esta línea termina aquí, por tanto, la sombra de esa línea, que es esta línea que se proyecta aquí, se proyectará abajo. Bueno, tengo este punto y en realidad el punto, a partir de aquí también va a venir la sombra de la siguiente línea. La siguiente línea siguiendo la dirección por el espacio. O sea que sigo la dirección por el espacio y cae, por ejemplo, aquí. Bueno, pues entonces tenemos que la sombra del segmento que nos falta pues será una paralela a este escalón. Bueno, y va a corresponder realmente es este punto siguiendo la dirección del Sol. Bueno, la dirección del rayo de luz más o menos viene por aquí, pues vendrá por aquí. Bueno, y luego todavía nos queda en realidad esto. Si lo traemos por aquí, es donde se separa aquí la luz de la sombra y corresponde a esta línea, pues todavía nos queda esa línea. Y luego la sombra, tenemos la dirección por el suelo, seguimos la dirección por el suelo, es esta. Y la sombra de este punto, pues será esta. La sombra de esta línea será una paralela. Y es una traslación de ese segmento. Hago centro aquí, hago otro arco, igual que ese, con el mismo ángulo, con la misma amplitud, y tengo que la sombra de este punto es esta. Y haciendo por aquí la dirección del suelo tiene que ser tangente también a esa curva en el mismo punto de separación de luz y sombra, que es diametralmente opuesto con este. O sea que en realidad este punto tiene su sombra exactamente ahí donde es tangente esta línea. Bueno, lógicamente esta es la zona más liosa. Vamos a sombrear para que se perciba y luego lo explicamos con más detenimiento, ya que primero hacemos los escalones, luego se proyecta la sombra de esos escalones. Todo esto quedará en sombra, todo esto también. La sombra ahora de este punto, la separación de sombra y luz, ahora continuaría por aquí, por eso continúa hacia ahí.
Aquí la separación de luz y sombra del cilindro. La curva, la tangente, la sombra de esta curva aquí. La sombra de esta curva que corresponde a este hueco. Y ahora tenemos que la sombra de este punto cae aquí. Entonces la sombra, que es la continuación, en realidad esta sería la continuación ahora de esta línea, por aquí, sigue por aquí. Y ahora tendríamos la sombra de esta línea de aquí, ya que esto corresponde, cae hasta aquí abajo. O sea, por el rayo por aquí y por aquí. Todo esto en sombra, esto ya queda todo en luz. Bueno, habría distintas calidades de luz y sombra dentro de estas sombras. Y aquí. Bueno, pues ese sería el cálculo. Vamos a enchufar la batería. Para darle algo más de contraste podemos poner más oscuridad cerca de la escalera, cerca del plano vertical, que es donde tendría más sombra. Si queremos le damos un trozo por aquí. Lo mismo aquí, los escalones, la parte que es vertical pues con más intensidad y el entrante pues también. Proyectando aquí un poco la sombra también. Bueno, vamos a explicar un poco lo que es todo esto que nos salió. O sea que tenemos que la sombra de este punto es este y de esto una paralela. Este punto va a determinar la separación de luz y sombra. O sea que en realidad si seguimos por aquí la dirección del rayo nos está acotando este trozo. Y este trozo es el que se proyecta, como vemos aquí. Pues si lo continuamos se proyecta desde aquí hasta aquí. Es este tramo. Será una paralela a ella exactamente sobre el plano de abajo. Bueno, tendría que ser algo más oblicuo, pero bueno. Bueno, pues tenemos ese trozo, entonces el siguiente, en realidad esto intercepta aquí. Bueno, pues este punto es en realidad el que corresponde, si esto estuviera un poco mejor dibujado, este punto es el que corresponde realmente a la separación aquí de la luz y la sombra. Y va a corresponder ahora a este elemento. Y este elemento es el que se proyecta aquí. Bueno, eso quiere decir que viene por aquí, todo por aquí. Y esto que viene por aquí va a ser tangente. Todo por aquí, cortando aquí en la separación de luz y sombra. Ya sabemos que esto es paralelo a esto, que es la sombra de eso. Y luego esto es la sombra de esto. Bueno, pues decíamos, viene por aquí y esto corresponde en realidad al tramo este de aquí. Bueno, tenemos entonces ese tramo que no tiene por qué coincidir aquí, porque en realidad el punto este se corresponde con este. Y luego viene la sombra de esto. O sea que en realidad tenemos la sombra de este segmento que viene hasta aquí y siguiendo la dirección esta termina aquí. Bueno, pues ahora esto debería seguir, como se acaba el plano, pues continúa aquí abajo, por aquí. Bueno, y esto debe seguir, en realidad es este mismo escalón y sigue por aquí. Entonces sí que tenemos que este punto va a seguir todo por aquí. Bueno, ¿y dónde termina? Pues exactamente termina donde termina aquí la sombra y la luz separada. Y ahora es cuando empieza la sombra de esto, que es esta dirección. Y ahora ya, una vez que tenemos aquí esto, pues la sombra de esta línea, como esto llega hasta aquí, pues va a pasar por ese punto, por este punto. Y la sombra de este escalón aquí arriba es uno idéntico, de manera que es
tangente aquí exactamente en el mismo punto de tangencia respecto a la luz que es tangente en esa línea. Eso quiere decir que desde este punto se puede unir con ese arco por aquí abajo. Bueno, tenemos entonces ya la sombra, luego tenemos que este detalle es en realidad este que tenemos aquí proyectado, que esto corresponde a esto, que este segmento en realidad corresponde a este trozo, o sea que vendría por aquí y determina este punto este, y que la sombra de esto pues era una línea hasta que empieza aquí la curva, ya que una línea provoca una línea, luego una curva, y ahora tenemos ese detalle. Bueno, está completo. Solo decir lo siguiente, tenemos por ejemplo que estos puntos determinan una hélice o helicoide, que es lo mismo. Entonces tenemos una circunferencia, aquí está en verdadera forma, aquí ya es elíptica, o sea que estamos en asonometría, en una asonometría por ejemplo ortogonal como isométrica. Y entonces las distintas circunferencias aquí en la intersección con estas líneas van determinando aquí puntos de la hélice, que podría ser pues por ejemplo el pasamanos o bien los extremos de los escalones, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se llama la curva que pasa por estos puntos, es la hélice o helicoide, que es la intersección en realidad de las líneas verticales, que son estas, con las circunferencias horizontales. Bueno, tenemos que esa es la hélice, pero si unimos el 1 aquí con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, el 4 con el 4, ya sabemos que la superficie que se genera aquí, luego el 5 con el 5, el 6 con el 6, sabemos que la superficie que se va generando ahí es una hélice o helicoide, ya que esta directriz que tenemos aquí, pues eso es una directriz que es curva y esta es recta. Las directrices son las curvas o líneas donde se apoyan las distintas generatrices, todas las que hagamos por aquí. Bueno, tenemos que decir que esta es una hélice o helicoide, pero la superficie que se genera al unir con estos diámetros ortogonales al eje es un helizoide. O sea, de helicoide pasa a la superficie que es helizoide. Pero si en vez de considerar aquí una curva, consideráramos, por ejemplo, tenemos un escalón, tenemos el siguiente escalón, el siguiente escalón. Vamos a poner otro aquí. Bueno, tenemos ahí esos escalones. Entonces, si realmente lo que hacemos es unir, por ejemplo, esta línea con esta, aquí ya no tenemos una curva, sino una línea, lo mismo. Aquí otra línea y aquí está recta, detrás lo mismo, aquella recta. Y ahora lo unimos con esta recta, pues entonces aquí lo que se va generando son distintos paraboloides hiperbólicos. O sea, en este caso es una figura que aparentemente se le parece bastante, pero realmente no tiene nada que ver, porque en realidad esto es una superficie hecha con líneas rectas y con directrices las dos rectas, no como aquí, que es una curva y una recta, o sea, recta y curva. Que cuanto más líneas pongamos, esto tiende a hacerse, o sea, el conjunto de estas rectas que se van transformando en líneas, cuando ponemos estas distancias cada vez más pequeñas, pues los paraboloides tienden a transformarse en el helizoide. En el momento en que esto lo vayamos haciendo pequeño y ese conjunto de rectas, líneas poligonales, segmentos, al hacerse pequeños se transforman en curva y entonces los paraboloides se transforman en el helizoide. Bueno, pues eso sería el cálculo de sombras de la perspectiva militar de una escalera de caracol.